desaten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se desaten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas, que las ventanas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma quede llena. Que las ventanas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma quede llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas, que las ventanas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma quede llena. Que las ventanas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma quede llena. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, te lo suplico. Porque cadenas que romper, victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, Señor. Porque cadenas que romper, victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe, Señor. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Si tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Si tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, se lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe, Señor. Porque hay cadenas que romper, victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe. ¿Comenzaron? Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Quería darles la bienvenida a esta otra nueva, última enseñanza de lo que es nuestra escuelita de formación. Darles la bienvenida desde el corazón, porque sabemos que nos están mirando desde muchos lugares, desde los distintos decanatos y aún los que no están conectados en este momento también, después lo van a hacer. Para todos ustedes, hermanos, les doy la bienvenida otra vez y les cuento que me llamo Alicia Cardoso. Ustedes no me conocen porque no he dado ninguna enseñanza, simplemente que hoy doy la última de este tiempo de encuentros desde el Señor y con nuestro corazón entregado a Él, ¿no?
vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para no demorar más, porque hoy tenemos un montón de cosas que recordar y que poder hablar, y que el Señor ya nos está guiando para que comencemos. Así que con esa alegría en el corazón vamos a invitar al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que realmente nos llena el corazón y nos abre las puertas para el disfrute de las cosas del cielo. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme en tus brazos, Señor, navegar en tus ríos de amor, derribar las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme en tus brazos, Señor, navegar en tus ríos de amor, derribar las barreras de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme en tus brazos, Señor, navegar en tus ríos de amor, derribar las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme en tus brazos, Señor, navegar en tus ríos de amor, derribar las barreras de mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven a derramarte, Espíritu Santo, ven con toda tu fuerza y con todo tu poder. Ven a cada hermano que está allí a través de las pantallas. Ven también a tomar a las hermanas de la música. Ven también para hacernos compañía en este momento con todos los que estamos aquí al lado mío, Señor. Ven a tomar nuestra mente y nuestro corazón. Ven a derramarte profundamente, Señor, para que nosotros podamos escuchar tus palabras, sentirte y poder proclamarlas conforme a tu voluntad. Que en esta tarde, Señor, tú te manifiestes ese poder en nuestro interior que nos va trayendo la luz para seguir en el camino tomados de tu mano. Ven, Espíritu Santo, con toda tu santa presencia. Ven con toda tu santidad. Ven con toda tu fuerza. Ven con toda tu gozo y tu alegría. Ven, porque esta tarde no es una tarde de tristeza, sino de alegría y gozo en el Espíritu, porque tú vas a dejar tus palabras en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Quiero abandonarme en tus brazos, Señor, navegar en tus ríos de amor, derribar las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme en tus brazos, Señor, navegar en tus ríos de amor, derribar las barreras de mi corazón. Y le pedimos a nuestra Madre que también interceda por todo este encuentro para que se cumpla la santa voluntad del Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, nosotros como parte de formación habíamos pensado hoy cómo organizar nuestro crecimiento último. Y
nos convocamos bajo un lema que es: revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del mal. Pensaba que teníamos que hacer un paneo del aprendizaje de crecimiento 5 que hemos estado desarrollando en este tiempo. Y como se tomaban temas más comunes, porque se hablaba sobre Dios y sobre la relación con el mal, entonces vamos a abordar en forma simple y sencilla los temas de todos estos encuentros para desembocar en lo que es la armadura de Dios y los beneficios que nos traen nuestras vidas. Mientras estábamos organizando esto aquí sentadita y preparando, el Señor como que me toca el corazón y me dice: bueno, vamos a leer las tentaciones del Señor en el desierto y lo vamos a desarrollar, porque primero se hablaba sobre las pruebas, y las pruebas son necesarias en nuestra vida de crecimiento, porque luego del encuentro con el Señor, en ese encuentro del bautismo en el Espíritu Santo, tuvimos ese encuentro de amor, pero después necesitamos seguir nuestro camino en la vida espiritual. Y en ese camino era muy importante poder después retirarse un tiempo, como hizo Jesús, que el Espíritu lo llevó al desierto para poder recobrar fuerzas, bueno, y pasar todo lo que después vamos a hablar. Las pruebas leíamos que nos ayudan a crecer en la fe, que son necesarias, las permite el Señor, las permite nuestro Dios, pero son necesarias para nuestro crecimiento. Cada vez que uno tiene una prueba en nuestra vida, algún problema, un dolor, algún problema de trabajo, algún problema de pérdidas de trabajo, o alguien que necesita de nuestra ayuda, de un consejo, alguien que realmente está pasando por un mal momento y necesita de nosotros, esas son pruebas que estamos pasando, que en un primer momento nosotros pensamos: ¿por qué nos pasan todas esas cosas a nosotras? Y después, y en definitiva, porque el Señor las permite para que nosotros crezcamos en la fe y en la confianza en Él. Siempre nos van a dejar una enseñanza las pruebas. También prueba nuestra obediencia, nuestra paciencia, el amor a Dios que le tenemos. En mi vida he pasado muchas pruebas y estoy convencida de que cada una de ellas aprendí algo. Y no nos va a probar más allá del Señor de nuestras fuerzas, y lo hace también para que al final del tiempo, en nuestro crecimiento y en la misión que nos encomienda en cuanto al servicio, ese servicio sea lo mejor que se pueda dar, porque ya estamos probados en todas estas manifestaciones que le digo, y entonces vamos a ver frutos mejores que si nos fuimos probados. Después de esto, se nos había hablado o habíamos leído sobre la tentación. Y la tentación viene del mal y es hecha por el maligno y sus agentes. Pero también es prueba de fe del hombre, porque al presentársenos el mal, nosotros tenemos que optar y elegir. ¿Qué camino sigo yo? ¿Qué caminos el Señor nos está pidiendo que sigamos? Entonces decidimos todos los días una elección. ¿Sigo el camino de Dios o sigo el camino del maligno? Por supuesto que el maligno, como es contrario a Dios, va a tratar de sacarnos del camino del bien. Y entonces, esa es la prueba de fe del hombre. En mi vida también he tenido pruebas sobre la fe y también he tenido que pensar qué camino seguía, porque muchas veces en nuestra vida familiar, cuando uno trabaja y bueno, se le acumulan un montón de dificultades, y entonces decimos y nos pensamos: mi familia o el Señor, y cuando en realidad queremos hacer las dos cosas. Pero gracias a Dios uno va superando las dificultades y perseveramos en el camino de Dios.
Con respecto a las tentaciones, Jesús es llevado al desierto y después de recibir el Espíritu Santo, después de su bautismo, y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. En realidad, lo que se quiere expresar aquí es que el hombre no tiene que usar sus dones en provecho propio, sino en beneficio de los demás cuando el Señor le presenta la oportunidad, como hizo con Jesús, que cuando tenía 5.000 hombres a sus pies que habían escuchado sus palabras, no tenían cómo alimentarse. Y entonces Él quiso darle la comida que necesitaban y nadie podía conseguir. Entonces, con los panes y los peces que consiguieron, Él entonces hizo el milagro de la multiplicación y allí sí se pudo ver su poder para la gloria del Señor y no para provecho propio, que es lo que nos pide el Señor con estas tentaciones. El demonio luego lo llevó a un lugar más alto, le mostró un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Le entregaba todo al Señor, le entregaba todo lo que él poseía, pero lo quería postrado a sus pies, lo quería rendido a sus pies. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Y ahí le expresó tu Dios. Jesús era su Dios y Él era el mal que estaba fuera del camino de Dios. Y eso parece que quiere el Señor remarcarlo bien en esta tarde. Soy tu Dios y no pertenezco a tu grupo. No quiero lo que vos querés, porque en realidad tu vida y la mía no tienen nada que ver, porque tú lo resistes y me rechazas. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de acá abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Le vuelve a repetir, no tentarlo, porque en realidad la tentación con él no le iba a pasar nada porque era Dios. Y entonces, pero le afianza esta palabra, tu Dios, soy tu Dios. Entonces, hermanos, meditaba en esto que tocaba mi corazón. Digo, en realidad el demonio o el maligno, como le llamamos generalmente, busca siempre apartarnos de Dios. Y en los momentos más difíciles, cuando nosotros tenemos alguna duda, se nos plantea la desesperanza o se nos plantea esa tristeza del corazón o económicamente estamos mal, nos podemos llegar a preguntar también: ¿qué hago con mi vida? ¿A quién le creo? Puede haber faltas de fe y falta de esperanza que van disminuyendo ese amor con Dios. Y ahí aprovecha la tentación, ahí aprovecha el mal para hostigar y para incentivar nuestros pensamientos en contra de Dios, porque lo que Él quiere es apartarnos del camino de Dios, apartarnos de nuestro Dios, a quien le hemos dicho sí en el momento de nuestro encuentro con Él, sincero y profundo: sí, Señor, te sigo, sí, Señor, te proclamo mi Señor. Y eso siempre, cada día lo tenemos que decir
de confiando en Dios. No nos puede vencer a nosotros la tentación porque tenemos un Dios que es Dios. Y fuera de Él no hay otro Dios con ese poder que Él tiene. Y Él va más abajo de la palabra, Él va a contar su misión. Él va a contar para qué vino. Y entonces, después de leer la palabra del profeta Isaías, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Alabado seas, Señor. Está bien claritos, hermanos, cuál es la misión del Señor. La misión que le encomendó su papá, por el cual él vino a hacerse hombre como nosotros, menos en el pecado. Y como dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura, les digo, hoy también tiene que quedar claro que Él nos viene a ayudar, que Él viene a traernos la buena noticia a los pobres, a todos los pobres de corazón, que lo necesitan de corazón, que necesitan una palabra de aliento y esperanza, y también están esperando que esa noticia les llegue a través de los predicadores, a través de los hermanos que tienen esa unción para llevar la palabra de Dios, con lo cual nuestra misión es muy concreta. Y Jesús también anuncia que viene la liberación a los cautivos, viene a liberar y viene a dar vista para que tengamos la luz de la vida, para que nosotros podamos ver el camino de Dios, el camino de nuestras vidas, y para que recibamos todo lo que necesitamos, no solo sanación y liberación, sino también para que portemos esos frutos del Espíritu, que es el amor, la alegría, la esperanza, la paciencia, el perdón de corazón. Y también dar la libertad a los oprimidos justamente por el mal, y proclamar un año de gracia del Señor. En realidad, hermanos, siento en mi corazón que el Señor está diciendo que estamos con el Dios que Él quiere ser para nosotros, quiere ser nuestro Dios, el único Dios que está dispuesto a acompañarnos, a ayudarnos, a darnos todo lo que necesitamos, y de eso no tenemos que dudar. Esa es la fe en el Señor, esa es la fe en el único Dios y Salvador. No hay mal que me pueda vencer. No hay mal que me pueda vencer, pues todo puedo en aquel que me fortalece, todo puedo en Jesucristo, pues todo puedo en aquel que me fortalece, todo puedo en Jesucristo. Ningún problema ni la tristeza podrán separarme de Él. Ningún problema
ni la tristeza podrán separarme de Él. Dios es más grande que todo lo que me sucede. Dios es grande, supremo Rey. Dios es más grande que todo lo que me sucede. Dios es grande, supremo Rey. Pues todo puedo en aquel que me fortalece. Todo puedo en Jesucristo. Pues todo puedo en aquel que me fortalece. Todo puedo en Jesucristo. En todo este tiempo, el Señor muestra que estamos llamados a crecer en ese hombre interior renovado, en ese hombre interior que va dejando todo lo viejo afuera, pero lo va dejando a su tiempo, de acuerdo a la entrega que va experimentando en esa vida del Señor. Pero en estos encuentros nos ha hablado qué es lo que hay que sacar, qué es lo que hay que dejar. Y lo primero que habla es del egoísmo, que hay que arrancarlo del raíz, porque ese egoísmo no nos hace tender las manos hacia el hermano. Ese egoísmo hace que nosotros quedemos encerrados en nosotros mismos y al no ayudar a los demás no nos podemos abrir. Y todo lo que tenemos y todo lo que queremos es solo para disfrutarlo nosotros o para bendecirnos nosotros mismos o a nuestra familia cercana y nada más. Estamos como encerrados en nuestro egoísmo y el Señor nos dice que hay que extirparlo para servir conforme a la voluntad de Dios. Los dones que hemos recibido del Señor jamás los debemos usar para intereses ni para desafíos personales, aunque estos nos parezcan fuertes e importantes, ¿no? Y también nos dice que el mundo yace en poder del maligno, pero que en el mundo vino Cristo al mundo para salvarnos. Y en esa salvación que Él ofreció desde la cruz, con su muerte, pasión, con su pasión, muerte y resurrección, Él ya nos salvó de todo pecado por el aprecio de su sangre. Entonces, desde esa salvación, todos los días, también tenemos que reconocer que estamos salvados, que todo pecado puede ser salvado por Él y que podemos continuar en este camino de vida nueva. El mundo influye en nuestras vidas, por eso debemos examinarlas por partes y ver qué tan atados estamos por Él. Ver nuestra persona, los afectos, el trabajo, la familia, en la economía, en los amigos, en la comunidad. Ver los apegos que tenemos que no nos están dejando crecer en esta vida espiritual. Recordemos que Jesús nos hace libres y no tenemos que instalarnos en el mundo, sino que buscar ese crecimiento de la vida en el espíritu, porque en esa vida de crecimiento nos hacemos semejantes a Dios, semejantes a ese Jesús, Hijo de hombre, que se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y además, hermanos, tener en cuenta que ser del mundo es ser enemigos de Dios. Y también tenemos que vencer la carne. Es todo aquello del cuerpo, de la mente que se opone al espíritu. Es la mente que nos esclaviza, los instintos que nos arrastran, los sentimientos no dominados. Es decir, el alma y el cuerpo cuando se oponen al espíritu.
Pero nosotros, crucificando la carne, permitimos que el Espíritu Santo obre en ella. Es decir, que ante cada tentación, hermana, tenemos que recurrir a esa fuerza espiritual que tenemos para poder resistir. Porque la vida espiritual de crecimiento se trata de resistir a esos ataques del maligno. Resistiendo con la palabra de Dios, realmente, o con alabanzas, hermanas, como estamos acostumbrados a alabar al Señor. En esas alabanzas el espíritu no tiene, el maligno no tiene nada que ver, y entonces nosotros estamos en victoria y salimos victoriosos de las tentaciones que afligen nuestra carne. También se nos presenta la lucha de Dios con el mal. Pero esa lucha espiritual consiste en nosotros, en poder discernir si hay o no presencia del enemigo y protegernos de él. Es decir, si hay un mal pensamiento, un mal sentimiento, un sentimiento de odio, de rencor, o de crítica, o de envidia, de celos que nos ponen contra otros hermanos, realmente eso no viene de Dios. Y tenerlo muy en claro, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. De Dios solamente tenemos el amor, solamente tenemos la paz, solamente el entregarnos al hermano con todo el amor al Señor. Y sembrando siempre la paz y desde la verdad de la vida que Dios nos ofrece. El mal existe, es una realidad, pero no tenemos que problematizarnos ni tenerle miedo, porque tenemos un Dios, como nos dijo al principio, un Dios que nos salva, un Dios que nos ama, un Dios que realmente está con nosotros y dispuesto a luchar por nosotros, porque de Él viene la salvación. Hay que trabajar en nuestras vidas en la tentación y el pecado. Y los pecados mortales nos llevan a rechazar a Dios y nos hacen perder la fe. Y allí tiene mucho que ver que nosotros nos dejemos influenciar por el mal. La dificultad o imposibilidad de orar también puede significar la acción del maligno, con lo cual nos trae una gran resistencia a la conversión. Si no oro, resisto a esa conversión, a ese encuentro con el Señor diario que me va a sacar de ese reino de las tinieblas. Y nuestra defensa, Señor, nos dejó el Señor nuestra defensa, que es la oración, la humildad, la armadura espiritual, los sacramentos y los sacramentales que también vienen en nuestro auxilio. Bendito sea el Señor, que realmente nos cuida nuestra vida espiritual, porque Él anhela hermanos convertidos en fe y crecidos para llevar su palabra y para que den frutos, verdaderamente frutos, los frutos que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, alabado seas por esta parte que me permitió hablar y con su inspiración, porque realmente todo lo hace bien el Señor. Bendito seas. ¿Otra canción? No temeré, Señor, si estás conmigo. No temeré, Señor, el enemigo. No temeré, Señor, si vas conmigo, porque el ángel de Yahvé está conmigo. No temeré, Señor, si estás conmigo. No temeré, Señor, el enemigo. No temeré, Señor, si vas conmigo, porque el ángel de Yahvé está conmigo. En esta otra segunda parte, diríamos, vamos a abordar el tema de la armadura de Dios. Esa armadura que el Señor nos muestra
nos muestra realmente que es una bendición para nosotros, porque nos permite cubrirnos de su santa presencia y caminar con esa armadura en forma constante. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos y también por mí, a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, tiene unos cuantos puntos esta armadura del Señor, pero nosotros nos muestra que tenemos que pedir constantemente la asistencia del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Porque nos pide que nos fortalezcamos en el Señor con la fuerza de su poder. Y su poder es la fuerza que viene de lo alto, la fuerza que Él nos envía cuando resucita y asciende al cielo, para estar al lado de su papá, de nuestro Padre amorosísimo, que es nuestro Padre Dios. Y el segundo puntito dice, revístanse con la armadura de Dios. Pónganse esa armadura de Dios, revestirse con la gracia de Dios para resistir las insidias del demonio. Esa resistencia es lo que nos está poniendo el Señor. Ustedes van a tener que resistir porque el demonio o el maligno no es muy delicado, sino que realmente puede tener, a ver, como que pueden estar en nosotros de una manera fuerte y entonces a nosotros nos va a traer dudas, desesperanza y nos vamos un poco a bajar en nuestro crecimiento, en nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que busca, ¿no? Que nosotros se nos vaya la confianza del Señor, que es sembrar dudas si es o no es así, que nos baje la autoestima, que nos diga que nos haga sentir que nos servimos para determinadas cosas, que no somos capaces por allí de preparar la palabra del Señor para llevarla a los necesitados, que también a veces nos ataca con nuestras familias y realmente nos hace bajar en nuestra lucha espiritual diaria. Pero bueno, sí tenemos al Señor. Y nos dice el Señor que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados, potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Es cierto, es el príncipe de este mundo, el mal, y está constantemente andando entre nosotros, diríamos, porque realmente si es el príncipe de este mundo, está en todas las cosas que vemos a través de la televisión, a través de las noticias. Vemos que el mundo está mal, que la sociedad está mal, que hay robos, que se matan en cualquier momento por todo lo que necesitan, quieren un auto y ya están tomando las armas y apuntando y tratando, haciéndole mal a los que tienen al lado, ¿no?
No hay nada que frene esa idea, esa maldad en el mundo hasta este momento, solo Dios y en el momento oportuno. Por eso nosotros tenemos que ponernos esta armadura, tenemos que protegernos interiormente, tenemos que ser esos guerreros que el Señor está esperando de nosotros, porque tenemos que defendernos de todo el mal. Entonces nos dice también, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Cada uno va a tener su día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Y eso de mantenerse firmes, Señor, es estar con la seguridad de con quien tratamos, con la seguridad de quien seguimos, con la seguridad de ese Dios que está a la puerta y llama todos los días, con la seguridad de que nos encontramos con Él a través de la oración y que Él nos fortalece y nos mantiene firmes en la fe y en la confianza en Él. Después, las otras partes de la armadura ya van tomando distintas partes y también con distintas acciones. Ceñidos con el cinturón de la verdad. No hay que esto está sacado de los soldados romanos. Parece que Pablo estaba mirando cómo podía ser para que sus hermanos de la fe de ese momento pudieran entender lo que es la armadura de Dios, ¿no? Entonces, tomando ese ejemplo, cada parte de la armadura los miraba y entonces veía que se ponían encima como una especie de vestido, y entonces con un cinturón, y se lo ceñían. Entonces él decía que es el cinturón de la verdad, y vistiendo la justicia como coraza, revestidos con esa justicia para que no nos toque esas partes importantes que hay en nuestro interior y puede hacernos daño. Tenemos que la coraza de la justicia y la verdad tienen relación. El enemigo está dispuesto a atacarnos cuando somos injustos con los demás. La justicia o ser justo es estar en lo correcto. En cambio, el mal no está en lo correcto de acuerdo a lo que nos habla el Señor. La justicia de Dios es procurar la santidad, ver las cosas como las ve Dios, pedir el Espíritu Santo que nos moldee, que nos forme, que nos tome en sus manos para permitirnos actuar como Él, o sea, con la justicia de Dios. Dios es fuente de toda verdad, por eso tenemos que calzarnos o ceñirnos el cinturón con la verdad. Jesucristo es la verdad de Dios, se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la luz del mundo, la verdad. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Sea vuestro lenguaje, sí o sí, no, no. Es decir, no da lugar a la mentira, porque la mentira no es de Dios. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Nuestro deseo debe ser que todos conozcan siempre a Cristo Jesús, que debemos estar dispuestos siempre a tener los pies ligeros, es decir, prontos, dispuestos a llevar la buena noticia que necesitan los hermanos. Necesitan de nuestra predisposición para eso, necesitan de reconocer que siempre el Evangelio debe ser llevado, porque hay muchos en el mundo que todavía no conocen al Señor y están prohibiéndose o no pueden disfrutar de la verdad y del amor que Dios les ofrece a cada uno de nosotros. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esas flechas encendidas pueden provenir de críticas, de dolores con otros hermanos, de algo que nos esté pasando, una enfermedad grande que nos hace a nosotros separarnos un poco del Señor y de la oración. Y entonces el escudo de la fe
puede detener los dardos que nos vienen de nuestros hermanos y que nos pueden hacer tener rencores y resentimientos. Y esos rencores y resentimientos que anidan en nuestro corazón, a veces muy fuerte, también se pueden vencer poniéndolos en las manos del Señor, entregándolos y renunciando a tener esos rencores y resentimientos. Entonces el escudo de la fe hará que nosotros no nos lleguen tantos dardos encendidos a nuestro corazón y nos pongan mal en nuestras vidas. Tenemos que crecer en humildad y en amor al Señor, que así nos enseña nuestra nada y hará también que se conviertan en alabanzas, en acción de gracias, ya que nos permiten parecernos a Él. Otra parte de lo que es la armadura de Dios es tomar el casco de la salvación. La acción es tomar, tenemos que ponernos ese casco de la salvación y también tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco es creer en la salvación, creer que el Señor ya nos salvó y que cada día nos ofrece esa salvación, pero esa salvación va a llegar a nosotros con la conversión y con la fe que todos los días tenemos que acrecentar. Fe y conversión. Hacer nuestra esa salvación es muy importante y ser consciente de que es la cruz la que nos salvó y la que nos sigue salvando. También nuestros cruces muchas veces pueden ser motivos de salvación cuando nosotros crecemos en la fe, cuando nos trae más confianza en el Señor, cuando nos damos cuenta de actitudes que pueden estar trayendo dificultades en nuestras relaciones interpersonales, cuando se nos va abriendo, teniendo esa mirada de luz que el Señor va permitiendo que nosotros, si estamos con Él todos los días, vayamos recibiendo cada vez más. Él es la luz, vive en la luz y nosotros también tenemos que vivir en la luz. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En ella encontraremos el alimento que necesitamos, la fuerza para resistir, la sabiduría para elegir el camino por el cual debemos caminar, la verdad de lo que el Señor nos enseña. Esta espada de la palabra es la única arma ofensiva de que disponemos. Las demás son defensivas. Con ella podemos derrotar al mundo y sus doctrinas, la carne con sus seducciones y a Satanás, al maligno con sus argucias. La palabra de Dios es muy importante profundizar en ella, es muy importante leerla todos los días, es muy importante, hermanos, poder meditarla, hacerla vida en nuestras vidas. Tiene tanta riqueza y tanto nos habla el Señor cuando nosotros nos sentamos, nos ubicamos con esa humildad del necesitado ante Dios. Y entonces la luz llega a nosotros. Hay mucha riqueza en la palabra de Dios y hay que amar esa palabra porque es la misma presencia del Señor para nuestras vidas. Y lo último, hermanos, sobre la armadura de Dios, hay que elevar constantemente toda clase de oraciones y súplicas animados por el Espíritu. La oración está ya inscrita en nuestro ser desde nuestro bautismo, porque con el bautismo ya somos revestidos del Espíritu también, y cuando vamos creciendo, el Señor, si continuamos en este camino de fe, nos va llevando a la oración, ¿no? La oración puede ir creciendo entre nosotros a través de la palabra del Señor. Es como que Él nos da mucha motivación para orar. Pero sobre todo, tenemos que elevar oraciones por todos. Nuestra oración es una oración intercesora por aquellos que tenemos alrededor y por aquellos que no conocemos, por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en los gobiernos, por lo que pasa en los hermanos que siempre tienen una dificultad y que nos vamos enterando a través de los medios de comunicación.
siempre vemos todos los problemas, aparte de los nuestros, en el mundo también hay muchos problemas para orar. Pero el Señor también nos anima a orar en el Espíritu, que es una gran defensa contra el mal. La oración en el Espíritu que el Espíritu Santo nos regala, que es el lenguaje en el Espíritu. Y sobre todo Pablo nos pide que también intercedan por mí, para que yo pueda llevar la palabra a los hermanos. Y realmente lo sentía como una necesidad de orar por aquellos que tienen ese don de evangelizar, ese don de prédica, ese don de poder ir a hablar y hacer entender con un lenguaje simple la verdad del Evangelio, la verdad de Jesús, la verdad de su venida al mundo y lo que nos ofrece. Porque muchas veces nosotros somos cristianos, pero no lo conocemos profundamente el Señor. Desde nuestra renovación, tenemos que agradecer mucho la renovación y estar en sus pasos, porque la renovación con el Espíritu Santo va regalándonos dones y carismas. Hay muchos hermanos con carismas, pero resulta que esos carismas son de ayuda para otros hermanos. Carisma de sanación, carisma de liberación, carisma de prédica, carisma de visitar enfermos, carisma de amar más al hermano y acercarse más al hermano, carisma para escuchar al necesitado. Hay ministerios que se forman con los carismas y son regalos del Espíritu Santo y están siempre desde la iglesia, pero con la renovación parece que sean más incentivados, ¿no? Pedimos que este Espíritu Santo descienda sobre todos los hermanos y derrame sus gracias de carisma. Tú conoces la dureza que hay en mí y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y la soledad que hay en mi corazón. Por el daño que he causado, vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Es verdad que el Señor, cuando nos toca, nos ofrece una vida nueva. Es verdad que nos ofrece un camino nuevo de esperanza y de alegría y de gozo. Y es verdad que nos llama a experimentar su presencia en cualquier momento de nuestras vidas. Para aquellos que ya están mayores, para aquellos que son jóvenes, para aquellos que están en la mediana edad, aquellos que son niñitos, todos el Señor los llama para un encuentro con Él, un encuentro de amor, un encuentro de abrazo fuerte, para el que lo necesita,
Él quiere hablar con todos, Él quiere comunicarse con todos. Y para eso estamos llamados a llevar su hermosa palabra. Ya casi terminando, hermanos, quería leer este documento del Papa Francisco, Exhortación Apostólica Gaudet Exultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. En su capítulo 5, en el número 158, el Papa escribe: la vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestras vidas. Cada hermano que se convierta al Señor es un alma ganada para Dios. Cada hermano que tiene la posibilidad de reencontrarse y de tener una vida nueva con el Señor es un hermano que puede pensar en tener una vida distinta desde ahora, desde aquí, mientras caminamos en este mundo, y aspirar también a lo que es vivir en esa vida eterna que el Señor nos ofrece. Encontrarse con Jesús es encontrarse con un Señor que nos da todo lo que necesitamos, que no nos va a hacer faltar nada, que solamente necesita nuestra fe y confianza en Él. Es una alegría entonces celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Ante cada tentación, gracias Señor, hemos vencido al enemigo. Ante cada dolor que acusamos al Señor de que nos mandaba es el dolor, gracias Señor, porque podemos vencer al enemigo, que es el que nos pone ese pensamiento. Ante cada, Señor, accidente que hemos pasado en nuestra vida, y que nos ha costado a algún pariente o alguna persona cercana, gracias Señor, cuando nosotros mantuvimos la fe y la confianza en Dios, porque es una tentación que nos puede llevar a alejarnos de ese bien grande e inmenso que es Dios para nosotros. Y también la segunda parte, Jesús se alegraba de esto, de Satanás cuando caía del cielo. Dice, Jesús mismo festeja nuestra victoria. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y celebraba. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Bendito sea el Señor que nos permite celebrar estas victorias con su ayuda, con su presencia en nuestras vidas. Y no sé si hay algo, también nos podemos ayudar con esto de la defensa del maligno, y con la sangre de Jesús, que ya lo conocemos de la renovación, y también con el rosario de nuestra Madre Amorosísima, que es también un arma muy, muy grande contra el maligno, ¿no? El maligno resiste la presencia de la Virgen. Y también podemos invocar la presencia de San Miguel Arcángel. Todos son medios que nos protegen y nos ayudan a mantener esta fe en el Señor y en el caminar de su vida. Creo que hasta aquí llegamos con la enseñanza, pero estamos justitos. Y creo que lo que sí siempre nos recomiendan al final, tener contarles las actividades que tiene nuestra renovación. Y en esas actividades que tenía aquí a mano, tenemos un encuentro próximo. Un encuentro de grupos de oración, que es como un congreso. Así se les ha llamado, un congreso. Bueno, aquí está. Congreso Regional de Grupos de Oración de la Renovación Carismática Católica. Se va a hacer los días desde el 1 de noviembre, día 2, 3, 4, hasta el 4, de 20 a 22 horas. Va a ser un congreso donde están invitados nuestro Padre Obispo, están invitados Belén Mura, de la Diócesis de Formosa, Katia Roldi, de Brasil, y nuestro coordinador Gustavo, que también va a participar el día 4, por la plataforma de Zoom, Facebook
YouTube. Y participa la diócesis de Río Gallegos. Y es el 20º encuentro diocesano de la Renovación Carismática de Santa Cruz y Tierra del Fuego. 20, son como 20 años. Y entonces celebremos esos 20 años de la renovación con alegría y en comunidad. Y nos vamos a encontrar acá en Río Gallegos, en el santuario de San Cayetano, el día lunes. Todos los que quieran participar en presencia en el santuario, celebrando y cantando este encuentro de hermanos unidos en la fe y carismáticos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este día, y le entregamos todo al Señor con esta canción, y realmente hasta el año que viene, donde volveremos con esta formación, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja siempre. Amén. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús. Porque hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús.